Este trabajo forma parte del trabajo práctico evaluativo número 1 de la asignatura Ingeniería de Software 1 y es solicitado por el profesor Cristian Cercuán. Los integrantes del grupo se pueden ver en pantalla y quien les habla es Dejagnolo Ricardo. En este trabajo práctico evaluativo se nos solicitó de forma grupal realizar un software para un policonsultorio médico. Para gestionar un proyecto de creación de software necesitamos seguir ciertos pasos que serán explicados durante el desarrollo del video, pero primeramente es necesario explicar algunos conceptos básicos que nos pueden ser de utilidad para entender los conceptos siguientes. En primer lugar tenemos los datos. ¿Qué es un dato? Un dato es un conjunto de símbolos que representan formalmente objetos y acontecimientos, pero que por sí solos no representan nada concreto. Un dato puede ser un color, puede ser un número, puede ser un nombre. Después tenemos la información. La información es un conjunto de datos que se colocan en un contexto significativo y útil y sirve para la toma de decisiones. Seguidamente de la información tenemos el proceso. El proceso es la actividad que el sistema aplica sobre los elementos de entrada y los transforma en elementos de salida. Justamente en este concepto, si agarramos los dos conceptos anteriores que son dato e información, los datos podrían ser elementos de entrada que una vez procesados se convierten en información. Luego tenemos los sistemas. Los sistemas son un conjunto organizado formando un todo. Cada una de sus partes está unida entre sí a través de una ordenación lógica y encadena sus actos a un fin común. Como ejemplo tenemos el cuerpo humano, que justamente está formado por distintos sistemas, y cada uno lleva un acto a un fin común, que sería la supervivencia del ser humano. Acá tenemos los elementos del sistema, justamente la entrada, que entra la información, la energía, los recursos. Tenemos el sistema como tal que lleva a cabo todos los procesos y la salida. Luego tenemos los sistemas de información. Estos sistemas están formados por personas que operan sobre un conjunto de datos para capturarlos, transformarlos en información, almacenarlos y distribuirlos, a fin de apoyar las actividades que la organización tenga que llevar a cabo y lograr todos los objetivos que se planteen. Terminando ya con los conceptos básicos, tenemos los últimos dos, que es el software. El software es un conjunto de estructuras de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente la información. Es decir, son los programas, como se puede ver en pantalla, existe Gmail, existe YouTube, Google Chrome, Facebook, Spotify, Google Drive, etc. Y por último, de los conceptos básicos tenemos la ingeniería. La ingeniería es un conjunto de conocimientos y técnicas científicas que están aplicadas a la invención, el perfeccionamiento y la utilización de la técnica industrial para la resolución u optimización de problemas. Cuando nos adentramos en el mundo del desarrollo del software, nos encontramos con un aspecto ineludible, la problemática del software. Este concepto abarca todos los desafíos, dificultades y problemas que pueden surgir durante el desarrollo, mantenimiento y uso del software. Desde los retos inherentes a la planificación y programación hasta las complejidades de la actualización y mantenimiento a largo plazo. La problemática del software está presente en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software. Una buena forma de sobrellevar las problemáticas del software es utilizando los ciclos de vida del software. Estos son modelos que describen las etapas de un proyecto de desarrollo de software, desde su concepción hasta su finalización. Estos modelos nos proporcionan una estructura para organizar y gestionar el proceso de desarrollo. Existen dos enfoques con los cuales clasificar estos modelos. El primer enfoque es el conocido como lineal. En él podemos encontrar el modelo en cascada, en el cual el proceso de desarrollo avanza de manera secuencial a través de fases predefinidas. Estas suelen incluir requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Es necesario que se complete cada fase antes de pasar a la siguiente, ya que realizar cambios en etapas anteriores suele ser muy difícil y costoso. Luego encontramos el modelo en B corta. Como su nombre lo dice, basa su diseño en una letra B corta, en el cual las actividades de desarrollo se presentan por el lado izquierdo, mientras que la de validación y verificación se las encuentra por el lado derecho. Este modelo enfatiza la verificación y validación, lo que ayuda a garantizar la calidad del software. El modelo en espiral combina elementos de desarrollo iterativo y de prototipado, con el enfoque secuencial del modelo en cascada. Este modelo se divide en ciclos, los cuales empiezan identificando el objetivo y las restricciones del proyecto, la evaluación del software
Y por último, la revisión del progreso antes de pasar al siguiente ciclo. Por último, el otro enfoque se lo conoce como modelos incrementales. Estos buscan incrementar progresivamente la funcionalidad, es decir, este modelo establece entregas parciales mediante un calendario de plazos y se busca que en cada entrega el producto muestre una evolución a comparación de la fecha anterior. Esto hasta que se amolde a lo requerido por el cliente destinatario. Ya conociendo modelos que nos permiten gestionar mejor un proyecto de desarrollo de software, necesitamos conocer cómo debemos hacerlo para que salgan bien. Para eso existen los estándares. Estos son conjuntos de normas y directrices establecidas por organizaciones reconocidas internacionalmente, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos, de siglas IEEE, la Organización Internacional de Normalización, de siglas ISO, entre otros. Estos estándares nos proporcionan pautas sobre cómo desarrollar, gestionar y evaluar software de manera efectiva y eficiente. Se denomina paradigmas de la programación a los enfoques o estilos generales que guían la forma en que los programadores abordan la resolución de problemas y la escritura de código. Cada paradigma tiene sus propias reglas, estructuras y técnicas que permiten a los desarrolladores construir software de manera efectiva. En la programación imperativa, los programas se escriben como una secuencia de instrucciones que modifican el estado de un programa. Las instrucciones describen cómo se debe hacer una tarea paso a paso. En la programación orientada a objetos, los programas se estructuran alrededor de objetos que representan entidades del mundo real. Estos objetos tienen propiedades y métodos que operan en esos datos. La encapsulación, la herencia y el polimorfismo son conceptos clave en la programación orientada a objetos. Ejemplos de lenguaje que admiten este paradigma incluyen Java y Python. En contraste con la programación imperativa, donde se especifica cómo lograr un resultado, la programación declarativa se centra en qué se debe lograr. Los programas se escriben en forma de expresiones que describen las relaciones y transformaciones de datos. En la programación funcional, los programas se construyen usando funciones puras que no tienen efectos secundarios y que tratan las variables y los datos como inmutables. La recursión y la composición de funciones son características comunes en la programación funcional. En la programación lógica, los programas se expresan como un conjunto de reglas lógicas que describen las relaciones entre los datos y las soluciones a un problema. Los programas lógicos definen hechos y reglas, y el motor de inferencia se encarga de encontrar soluciones a través de la unificación y la búsqueda. El análisis orientado a las funciones es una metodología que se utiliza en la ingeniería de software para desarrollar sistemas basados en las funciones requeridas por los usuarios. Esta metodología se centra en entender y documentar las funciones que el sistema debe realizar antes de comenzar el diseño y la implementación. Como primer paso tenemos la investigación inicial. En este paso es importante contactarse con profesionales o trabajadores del área al que le dedicaremos el proyecto, conocer el sistema con el que trabaja, las necesidades que tiene y en qué podríamos mejorar la calidad de su trabajo. Por esta razón, hablamos con una recepcionista, trabajadora de un consultorio de Formosa, quien nos brindó las herramientas principales para arrancar nuestro proyecto. La primera pregunta que le hicimos a la recepcionista fue: ¿cómo se lleva a cabo actualmente el manejo de turnos, documentación de los pacientes, horario de los profesionales, pago y autorización de consultas, asistencias y faltas y finanzas en el consultorio? A lo que ella respondió lo siguiente: Actualmente nuestro consultorio se realiza principalmente a través de formatos en papel. Los pacientes solicitan turnos de forma presencial o por teléfono y se registran en una agenda física. La documentación de los pacientes se guarda en físico en carpetas individuales. Los horarios de los profesionales se gestionan también en papel y cualquier cambio se comunica verbalmente o a través de normas escritas. El pago y la autorización de consultas se manejan en caja, con recibos impresos manualmente. Y la asistencia y las faltas se registran manualmente en un libro de control. Y las finanzas hacen en libros de contabilidad.
La siguiente pregunta dice que si tienen experiencia con algún software de organización y administración de datos. Si la respuesta es sí, ¿fue realmente de ayuda? ¿Cuáles eran las desventajas o los puntos débiles del sistema? A lo que ella respondió lo siguiente. Intentamos utilizar un software para mejorar nuestra administración, pero no fue de mucha ayuda por sus limitaciones y falta de funciones esenciales. Por darte un ejemplo, el sistema tenía dificultades para manejar cambios de horarios de turnos. La documentación de pacientes también era un desafío, ya que la interfaz era poco intuitiva y la búsqueda de registros resultaba confusa. Y la tercera y última pregunta que le hicimos dice: ¿qué funciones consideras necesarias en un sistema de administración para un consultorio? A lo que ella respondió lo siguiente. Para mí, un sistema de administración para un consultorio tendría que tener una gestión de turnos en línea para pacientes y profesionales, también una base de datos digital para la documentación de pacientes, consultas, estudios y demás, un calendario para la gestión de horarios de los profesionales, con notificación de cambios y recordatorios, una facturación electrónica para el pago de consultas y un registro de asistencia y control de faltas. Luego de la entrevista, nos planteamos los objetivos de nuestro proyecto. Queríamos que el software almacene los datos de los pacientes que se atienden: nombre, documento, historial, próximo turno, pago de consultas en efectivo con costo actualizado, también que almacene los especialistas y sus especialidades, días y horarios que atienden, agenda de turnos por especialista, consultorios. Y por último, que pueda tener una gestión del personal, asistencia, tardanza, faltas y cobro de sueldos. Conociendo el área en que nos vamos a desenvolver, iniciamos nuestra planificación. Este es un diagrama de Gantt. Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas a lo largo de un tiempo total. En nuestro caso, dividimos nuestras tareas en 6 puntos a lo largo de los 15 días de nuestro proyecto. Pactamos dedicarle 2 días a las actividades teóricas, 3 a la investigación inicial, 4 a los requerimientos y diagramas, 2 al diagrama de entidad-relación y diccionario de datos, 2 a las herramientas case y los últimos 2 días al video. Es fundamental también analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de nuestro proyecto. Cuando hablamos de requerimientos funcionales, hablamos de las funcionalidades o características principales que debe poseer un software para cumplir con su propósito. Por otro lado, los requerimientos no funcionales especifican cómo un sistema de software debe realizar ciertas funciones. Dentro de los requerimientos funcionales que nosotros utilizamos para nuestro proyecto, en primer lugar tenemos la de organizar datos del paciente. El sistema organizará los datos de los pacientes que se atienden en la clínica. También, dentro de ese requerimiento funcional, tenemos la de ordenar datos de especialistas, que el sistema ordenará los datos de los especialistas. El segundo requerimiento funcional es la de agendar turnos. El sistema agendará turnos por especialista según el día y horario de atención. Dentro de ese requerimiento también tenemos la de mostrar horarios. El sistema mostrará qué horarios están ocupados y qué turnos están libres. El tercer requerimiento funcional es la de controlar personal, ya que el sistema controlará las asistencias, tardanzas y faltas del personal del consultorio y calculará el pago de sus sueldos. Dentro de los requerimientos no funcionales, en nuestro caso tenemos 2. El primero es la comodidad. Se busca que el usuario tenga una experiencia cómoda y eficiente en la organización de la atención. Y por último, tenemos la de interfaz amigable. Se busca una estética amigable a la hora de usar el software. El diagrama de flujo de datos es una representación gráfica que nos permite visualizar el movimiento y las transformaciones de los datos dentro de un mismo sistema de información. Este diagrama, que está compuesto por diversos elementos, es fundamental en el análisis y diseño de los sistemas de software, ya que nos proporciona una visión más clara y estructurada de cómo fluyen los datos desde su entrada hasta su salida. En un diagrama de flujos de datos, los elementos principales del sistema incluyen los procesos, que son funciones que transforman los flujos de datos de entrada
en uno o varios flujos de datos de salida. Luego los almacenes, que representan los datos desde una perspectiva estática, las entidades externas también, que son generadores o consumidores de información del sistema, pero que no forman parte de él, y los flujos de datos, que representan el movimiento dinámico de los datos, indicando qué datos son de entrada y cuáles son los de salida. Para construir un diagrama de flujo de datos efectivo, es necesario seguir las reglas específicas de construcción que garantizan la coherencia y la precisión del diagrama. Estas reglas abarcan desde asegurar que cada elemento tenga un nombre único, hasta definir las direcciones correctas de los flujos de datos y establecer la jerarquía adecuada entre los elementos del sistema. Otras reglas de construcción son, por ejemplo, que los flujos de datos están permitidos entre dos procesos, entre un proceso y un almacén, entre un proceso y una entidad externa. Por otro lado, están prohibidos los flujos de datos entre dos almacenes, entre dos entidades externas y entre un almacén y una entidad externa. Otras características son que los elementos estáticos se pueden repetir dentro de un diagrama de flujo de datos, pero no las partes dinámicas. También se debe realizar un diagrama de flujo de datos por cada parte del sistema que haya sido identificada, así como cada una de las subpartes en que ésta puede dividirse aplicando el principio del top-down. Siguiendo el hilo de características, los flujos de datos y almacenes también se descomponen jerárquicamente como los procesos. Dentro de un diagrama de flujo de datos no puede haber elementos desconectados. Todos los niveles de diagrama de flujos de datos tienen que estar balanceados, es decir que los flujos de datos deben coincidir entre los distintos niveles. Y como última característica tenemos que todos los elementos de un diagrama de flujo de datos deben estar descritos por medio de alguna otra técnica, como en el diccionario de datos. Para la elaboración de nuestro diagrama de flujo de datos, seguimos la simbología de Jordan, donde cada elemento tiene una representación específica. Los procesos se representan mediante un círculo, las entidades externas se representan en un recuadro y el flujo de información se muestra mediante flechas direccionadas, indicando la dirección del flujo de los datos. Estos tres símbolos nosotros lo vamos a utilizar para hacer nuestro diagrama de flujo nivel 0. El diagrama de flujo de datos nivel 0 es una representación de alto nivel de un sistema que muestra las principales funciones y procesos del sistema, así como las interacciones entre ellos. En este nivel se presentan los procesos principales como las entidades, el sistema y los flujos de datos entre ellos, pero no se detalla la composición interna de cada proceso. Es una vista panorámica que brinda una comprensión general del sistema sin entrar en detalles específicos. Bueno, acá tenemos nuestro diagrama de flujo de datos nivel 0, en donde tenemos como proceso principal al sistema clínica, en donde abajo está aclarado que es de nivel 0. Y nuestras entidades externas son, por un lado tenemos los pacientes y por el otro el médico. Bueno, tenemos las entradas al proceso desde los pacientes, en donde están los datos del paciente, incluyendo cambios actualizados si es necesario. También entran la solicitud y consulta de turnos, la reserva de turnos y también entran al sistema los pagos realizados por los pacientes. Luego tenemos la salida del proceso hacia los pacientes, en donde tenemos la confirmación de turnos reservados, el recordatorio de turno que hace la clínica al paciente, el informe médico y la factura designada al paciente. Por otro lado tenemos las entradas al proceso desde los médicos, en donde tenemos los horarios de atención, la creación de nuevos turnos, las asistencias del médico, los resultados de consultas médicas y las solicitudes de exámenes. Y como salida del proceso hacia los médicos tenemos la asignación de consultorio, que el sistema le otorga al médico, los resultados de exámenes realizados en laboratorios, los pagos al médico y el recibo de sueldo del médico. Este nivel
En este nivel se establecen claramente las interacciones entre los pacientes, los médicos y el sistema clínico, identificando las entradas y salidas relevantes para cada entidad involucrada en el proceso. Pasando con el diagrama de nivel 1, acá podemos observar las principales funciones de nuestro sistema, todos los procesos. Cada proceso en este nivel se muestra en detalle, siendo posible ver todas las entradas, salidas y los procesamientos internos que tiene el sistema. Como ya vimos en el nivel 0, donde se proporcionaron todas las entradas y salidas que nuestro sistema posee, en este podemos observar justamente más a fondo todas las entradas y salidas. ¿Qué se hace con las entradas y salidas? Gracias a estas entradas podemos saber qué funciones necesita nuestro sistema para funcionar correctamente. Como por ejemplo almacenar o cambiar los datos de un paciente, necesitamos una función, una gestión que justamente gestione a los datos de los pacientes, al igual que una para los turnos, otra para los pagos, y así consecutivamente. En este nivel, como podemos observar acá, la simbología, tenemos los procesos, las entidades y los flujos de datos, y se agregan los almacenes. En estos almacenes se guardan todos los datos que el sistema necesita para funcionar, como pueden ser las facturas, pueden ser los recibos, los propios datos de los pacientes, las consultas realizadas a los médicos, etc. Acá se puede observar nuestro diagrama de flujo de datos de nivel 1 y voy a pasar a explicar cada gestión. En la gestión de pacientes, ingresan todos los datos del paciente y en caso de ser necesario, los cambios de datos que un paciente pueda solicitar. Todos estos datos son almacenados en un almacén con el nombre de pacientes. Pasando a la gestión de turnos, se reciben todas las consultas y reservas de turnos. La consulta se refiere a que un paciente viene y pregunta por algún turno disponible y justamente la reserva es para reservar algún turno disponible. Como la salida tenemos el turno reservado para el paciente y un recordatorio de su próximo turno. Todos estos turnos, ya sean estén disponibles o no, se almacenan en este almacén llamado turnos. Luego en gestión de pagos, se manipulan todos los pagos, ya sea los pagos que hacen los pacientes o los pagos que se le hacen a los médicos, que son todos en efectivo. Para los pacientes, primeramente debemos obtener toda la información desde el almacén. Luego se recibe el pago en efectivo y se emite una factura. Para los médicos se emite tanto el pago como el recibo que indica el monto que el médico cobró. Y tanto las facturas como los recibos son guardados en almacenes con sus respectivos nombres. En la gestión de consultorio es una gestión bastante sencilla, ya que se manipula todo lo que ocurre dentro del consultorio del médico y todas las consultas que el paciente haga se guardan en este almacén llamado consultas. En la gestión de asistencias, este proceso nos sirve para guardar y marcar las asistencias de los médicos. Pueden ser tanto asistencias como inasistencias o tardanzas, y todas esas asistencias quedan marcadas y guardadas en este almacén. Ya terminando con el diagrama, tenemos la gestión de médicos, que pasa la gran parte de todo lo que esté relacionado a los profesionales. Los médicos brindan al sistema el consultorio asignado, en el consultorio donde van a atender a los pacientes junto con sus horarios de atención. También entregan al sistema un informe médico, como el nombre, su apellido, su especialidad. Y esta gestión recibe, como se ve por acá, del almacén de turnos, los turnos que los pacientes pueden haber solicitado. Y justamente la información tanto de los consultorios como los horarios de trabajo son almacenados, son guardados, son registrados en los almacenes con sus respectivos nombres. Este último almacén que se ve acá de horarios de trabajo está comunicado directamente con la gestión de turnos, puesto que para el sistema es importante. El sistema debe saber los horarios de trabajo de los médicos para así poder entregar turnos a los pacientes. Y el último sistema de nivel 1 es el de la gestión de exámenes. En esta gestión tenemos todo lo que esté relacionado a los exámenes médicos, ya que si por ejemplo desde el consultorio se solicita un examen, puede ser un análisis de sangre, puede ser una ecografía, se recibe el dato a la gestión y luego de la solicitud de un posible examen el resultado llega a la gestión y se almacena justamente acá, en exámenes, con el símbolo correspondiente al almacén. Justamente este almacén de exámenes tiene una comunicación con la gestión de médicos
puesto que son ellos quienes luego reciben los exámenes o pueden consultar por alguno que se haya hecho últimamente. El diagrama de flujo de datos nivel 2 es una ampliación del nivel 1 y proporciona una visión más detallada del sistema. En este nivel, los subprocesos identificados en el nivel 1 se descomponen aún más en tareas individuales o subprocesos más específicos. Una vez dicho todo esto, ahora pasaremos a explicar detalladamente nuestro diagrama nivel 2. Con respecto al proceso 1, que en el nivel 1 se llamaba gestión de pacientes, nosotros lo que hicimos fue dividir en dos subprocesos. El 1.1, llamado registro de datos del paciente, que se encarga de registrar los datos del paciente y almacenarlos en el repositorio de pacientes. Luego tenemos el subproceso 1.2, que se llama actualización de datos del paciente, que es el responsable de actualizar los datos del paciente y volver a almacenarlos en el repositorio de pacientes. Con respecto al proceso número 2, que en el nivel 1 se llamaba gestión de turnos, lo dividimos en tres subprocesos. Tenemos la gestión de disponibilidad, que es el 2.1, que se encarga de la consulta de turnos disponibles en el almacén de turnos. Luego tenemos el subproceso 2.2, que se llama gestión de reserva, que lo que hace es justamente reserva el turno del paciente en caso de disponibilidad. Y el último subproceso, el 2.3, que se llama gestión de aviso, es el encargado de recordar al paciente su turno y notificar al médico sobre el nuevo turno. Luego tenemos el proceso 3, que en el nivel 1 se llamaba gestión de pagos. Acá lo que hicimos fue dividir en dos subprocesos. Tenemos por un lado el pago del paciente, que lo que hace es recibe el pago del paciente y emite su factura correspondiente, almacenando la información en el repositorio de facturas. Y el otro subproceso es el 3.2, llamado pago del médico, que realiza el pago del médico y emite su recibo de sueldo, almacenando la información en el repositorio de recibos. Luego tenemos el proceso 4, que en el nivel 1 se llamaba gestión de consultorios. Lo que hicimos fue dividir en dos subprocesos. Tenemos el 4.1 llamado gestión de consultas médicas, que almacena la consulta médica en el repositorio de consulta para su posterior uso. Y también tenemos el 4.2, que se llama solicitud de exámenes, el cual recibe la solicitud de examen del médico para su proceso posterior. Es decir, que se van a utilizar en otros subprocesos más adelante. Bueno, con respecto al proceso número 5, que se llamaba gestión de administración, no fue dividido ya que tenía una sola entrada y una sola salida. Entonces lo que hicimos fue pasar ya al proceso número 6, que era la gestión de médicos en el nivel 1, y lo que hicimos fue dividir lo dividimos en 5 subprocesos. El primero, que es el 6.1, llamado asignación de consultorio, se encarga justamente de asignar el consultorio al médico. Dicho consultorio es almacenado en un repositorio. El encargado de realizar esta acción es el subproceso 6.2, llamado gestión de administración. Luego tenemos el subproceso 6.3, que se llama registro de horarios de turno. Este registra los horarios de atención del médico en el repositorio de horarios de trabajo. Luego tenemos el subproceso 6.4, que se llama gestión de exámenes y turnos, que lo que hace es almacena los resultados de los exámenes y gestiona los turnos relacionados. Y por último tenemos el subproceso 6.5, llamado gestión de información médica, que lo que realiza es genera el informe médico correspondiente basado en las consultas almacenadas. Y por último tenemos el proceso 7, que en el nivel 1 se llamaba gestión de exámenes. Nosotros lo subdividimos en dos subprocesos más.
que sería el almacén de exámenes, que almacena los resultados de los exámenes en el repositorio de exámenes. Y tenemos el subproceso 7.2, que se llama solicitud de examen, que lo que realiza es que entrega los exámenes almacenados al solicitante. Lo siguiente que realizamos fue el diagrama entidad-relación. Este es un esquema que representa todos los datos que se introducen, almacenan, transforman y generan dentro del software, y tiene 3 componentes principales. Las entidades, que representan objetos del mundo real o conceptos sobre los cuales se desea almacenar información en la base de datos. Atributos, que son las características o propiedades de las entidades. Y las relaciones, que representan las asociaciones entre 2 o más entidades. En nuestro diagrama de entidad-relación, representamos todas las entidades junto con sus atributos y partes. Las entidades están unidas mediante líneas que representan su interconexión y relación. Dentro de cada entidad tenemos los datos necesarios para nuestro proyecto. Muchos de ellos se repiten en varias entidades. Es una forma sencilla de entender cómo funciona nuestro software. Luego del diagrama de entidad-relación tenemos los diccionarios de datos. Antes de avanzar con ellos tenemos que entender qué es un diccionario de datos y qué es la clave primaria y la clave foránea. En primer lugar, como su nombre indica, un diccionario de datos es una lista organizada de los datos utilizados para nuestro sistema. Todos estos datos están representados previamente a través de los flujos de datos y almacenes en el diagrama de flujo de datos. Un diccionario de datos está compuesto por entradas. Las entradas son las definiciones contenidas en el diccionario de datos. Todas las entradas que utilizamos para nuestro diccionario de datos son compuestas. Las entradas compuestas son las que se definen indicando elementos que la componen y la forma en la que están combinados. Luego, siguiendo con el siguiente concepto, tenemos clave primaria y clave foránea. La clave primaria es un atributo o un conjunto de atributos dentro de una tabla, que identifica de manera única cada fila de esa tabla. A modo de ejemplo tenemos esta tabla de un hospital, que se ve que el ID de usuario es la clave primaria. Entonces, todos los elementos, todos los atributos dentro de esta tabla se identifican de manera única con ID de usuario. Seguidamente tenemos la clave foránea, que es otro atributo que puede hacer referencia a la clave primaria en otra lista. Como por ejemplo en la tabla de user trabajo, vemos que se llama ID de usuario como clave foránea. Esto es porque hace referencia a la tabla de arriba y se buscan todos estos datos. Ahora vamos a observar la simbología de los diccionarios de datos, acompañados con ejemplos de nuestro propio diccionario para el policonsultorio. Tenemos la composición. La composición se introduce con el símbolo de igual, y esto significa que un elemento está compuesto de varias entradas o que es equivalente a varias entradas. Tenemos la inclusión. La inclusión se refiere a que una entrada está compuesta por 2 o más componentes, que es lo que expliqué previamente, que todas las entradas de nuestro sistema son compuestas. En segundo lugar tenemos la selección, que quiere decir que la entrada está compuesta por uno de entre varios de los componentes, puede ser una cosa o la otra. Tenemos la iteración, que es el componente encerrado entre llaves, se itera, se repite varias veces. Y por último, de los símbolos tenemos la opción, que significa que el componente que está encerrado entre los paréntesis es opcional, puede estar presente como no. Luego tenemos como ejemplo de composición, inclusión y opción el flujo de datos de informe médico. En este flujo de datos contiene todos los datos de los médicos. Se puede ver acá que está compuesto por el ID del médico, el nombre del médico, el apellido, la especialidad y así con más datos. El número de teléfono del médico está como opcional. Esto se debe que, por ejemplo, para la base de datos es fundamental tener registrado el número de teléfono de los profesionales. Pero para entregar el informe médico a los pacientes, quizás esa información puede darse como no. Eso ya va dependiendo del médico. Como ejemplo de iteración, tenemos a consulta turno. Justamente significa si los pacientes consultan si hay turnos disponibles o no. Esto ya se explicó en el diagrama de nivel 1. El componente que se itera es médico ID, ya que como se puede ver, pueden haber muchos pacientes distintos que consulten por turnos, consulten por los horarios. Pero dichos pacientes pueden estar consultando o no por un mismo médico, es por eso que el médico se repite. Y por último, como ejemplo de
de selección, tenemos el género de paciente, que esto se utiliza cuando el paciente va a ser registrado en el sistema, que en este caso solo permite seleccionar dos opciones, M para masculino o F para femenino. En esta diapositiva podemos observar una tabla correspondiente a nuestro diccionario de datos, en la cual obtenemos todos los datos necesarios de un paciente para luego poder registrarlos en la base de datos. Vamos a analizar la estructura de la tabla primero y a la vez vamos a analizar la estructura de un almacén. Acá tenemos del flujo de datos dato paciente su estructura. Necesitamos estos componentes. Necesitamos el ID del paciente o crear uno nuevo, el nombre del paciente, el apellido, la fecha de nacimiento para saber su edad, el género, la dirección, el número de teléfono y el correo electrónico. Luego, si nosotros tenemos toda esta información en algún almacén y queremos recurrir a ella, podríamos iterar a paciente ID, ya que paciente ID funciona como una clave primaria y cada ID del paciente es única, es justamente identificador único. Y el almacén de los pacientes tiene una relación directa con los datos de los mismos, es decir que en este caso, para el almacén de pacientes, paciente ID funcionaría como una clave foránea. Las herramientas Case jugaron un papel importante en la gestión de nuestro proyecto. Nos ayudaron, por ejemplo, a la elaboración de los distintos diagramas de flujo de datos, de diccionario, de GAN, etc. Las herramientas Case son un conjunto de software y herramientas que se utilizan para apoyar las actividades relacionadas con la ingeniería de software. Estas herramientas están diseñadas para aumentar la productividad, mejorar la calidad de software y facilitar la gestión de proyectos de software. Estas herramientas sirven para diversos trabajos, como el modelado gráfico, la gestión de requisitos, la reutilización de componentes, la gestión de configuración, la documentación automática, la colaboración y trabajo en equipo, pruebas y depuración, y la integración con otros sistemas. La herramienta Case que nosotros utilizamos para nuestro proyecto es Lucidchart, una herramienta de diagramación basada en la web, que permite a los usuarios colaborar y trabajar juntos en tiempo real, creando diagramas de flujo, organigramas, esquemas de sitio web, diseños UML, mapas mentales, prototipos de software y muchos otros tipos de diagramas, construida con estándares web como HTML5 y JavaScript.